que se estén registrando o que se hayan registrado para que les puedan entregar un documento para hacer la evaluación curso instructor que requiere el IECA para finiquitar lo que va a ser la emisión de la constancia. Sí es muy importante el llenado, entonces para que en el siguiente receso ustedes puedan pasar a la mesa del IECA. De igual forma le pedimos al licenciado Ruiz Ramírez del municipio de Juventino Rosas pasar o acercarse con los compañeros del Instituto Estatal de Capacitación para que ahí puedan hacerle algún cuestionamiento al respecto de su registro. Continuando con el orden del día, me permito presentar nuestro panel denominado Multiplicación estructural de las faltas administrativas. En este espacio, los participantes podrán referir a las situaciones con las que se enfrentan en el día a día para poder encuadrar una conducta con una falta administrativa. Nuestro panel será moderado por la maestra Arcelia María González González, secretaria de la Honestidad, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana Plantel León, maestra en Derecho Procesal Judicial por la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, maestría concluida en Derecho Civil por la UNAM-UCI, especialidad en Notaría Pública por la Universidad de Guanajuato. Cuenta, entre otros estudios, con diplomados en Derechos Humanos, en Derecho Fiscal, Notarial y Prevención del Lavado de Dinero y Derecho Penal. En el ámbito privado fue abogada asociada en González Herrera y Asociados SC en Irapuato, Guanajuato. En el ámbito público fue diputada local y presidenta de la Comisión de Justicia en la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Se desempeñó como presidenta de la mesa directiva en el primer periodo del segundo año de la misma legislatura. Impulsó la reforma constitucional para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, así como las reformas a las leyes secundarias en la materia. Fue magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, titular de la 10ª Sala Penal. Actualmente es titular de la Secretaría de la Honestidad en el Estado de Guanajuato. Nuestros panelistas son el maestro Pedro Pablo Cardona Maldonado, Contralor Municipal de Guanajuato y presidente de la Alianza de Contralorías Estado-Municipios de Guanajuato. Es licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Jurídico-Penales por la Universidad de Guanajuato, así como maestro en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, AC, INDEPAC. Cuenta con diversos diplomados y cursos en materias de fiscalización, derecho administrativo, sancionador, derechos humanos y amparo, derecho penal, derecho aduanero y derecho fiscal. Se ha desempeñado como director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, coordinador de amparos, asuntos penales y laborales de la Procuraduría Fiscal del Estado, coordinador jurídico de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, como Ministerio Público del Estado, defensor público en materia penal y miembro del Poder Judicial, tanto de la Federación como del Estado. Participó en las asambleas ordinarias del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización en representación de la SEG, miembro del Comité Rector del CEF de Guanajuato. Asimismo, fue miembro en el Consejo Estatal de Participación Social para la Prevención, Atención y Erradicación de la Trata de Personas como representante del sector académico. Ha participado como conferencista, panelista y moderador en diversos eventos académicos como integrante de la ASOFIS, maestro en las universidades Santa Fe y CEUG en materia de Derecho Penal, Proceso Penal, Derecho Fiscal, Derecho Constitucional y Amparo, como ponente en el diplomado en materia anticorrupción impartido por el Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato en el 2018 y en el 2025 en el impartido por el CCA Guanajuato. Actualmente es Contralor Municipal de Guanajuato y titular de la presidencia de la Alianza de Contralorías Estado-Municipios, así como integrante del Sistema Estatal Anticorrupción. También se encuentra en este panel la maestra Andrea Mejía Alvarado, Contralora Municipal de Victoria y Coordinadora Región 1 de la Alianza de Contralorías Estado-Municipios de Guanajuato. Es titular de la Contraloría Municipal de Victoria
y coordinadora de la Región 1 de la Alianza. Licenciada en Derecho por la Universidad de León, maestra en Educación y Contraloría Gubernamental por el Centro Universitario de Guanajuato. Ha complementado su formación con diplomados en Responsabilidades Administrativas, Contabilidad Gubernamental, Auditoría, Control Interno, Presupuesto basado en resultados y desempeño. Su trayectoria en el servicio público inició en el año 2012, desempeñando el puesto de Procuradora en Asistencia Social del Sistema Municipal DIF de Victoria, titular de Mejora Regulatoria en su municipio, consolidando su carrera como servidor público en Contraloría Municipal, desempeñando el cargo de auditor que le permitió fiscalizar la correcta y eficiente aplicación del recurso público, encargada del Departamento de Quejas y Denuncias, unidad substanciadora y Contralor Municipal en los periodos 2018 a 2021 y 2022 a 2027. Como integrante de la Alianza de Contralorías del Estado Municipios, se ha desempeñado como titular de la Comisión de Capacitación en el año 2020, coordinadora regional en los años 2022, 2023 y 2025. También ha sido representante de la Región 1 en el Sistema Estatal Anticorrupción en el año 2022 y 2025 y representante en el Sistema Estatal de Fiscalización del Estado de Guanajuato en el año 2022 y 2023. Actualmente es Contralora del municipio de Victoria y coordinadora de la Región 1 de la Alianza de Contralorías Estado-Municipios. La licenciada Patricia Cabrera Hidalgo es autoridad investigadora de la Secretaría de la Honestidad del Estado de Guanajuato. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato y desde 1997 ha desarrollado su trayectoria en el órgano de control del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, donde ha ocupado diversos cargos estratégicos orientados a fortalecer la transparencia, la legalidad y la ética en el servicio público. Ha sido responsable de la creación de sistemas pioneros como el registro de quejas y denuncias en línea, el sistema LADA 800, el sistema Declaranet versión 2 y plataformas de control para contratos y órganos colegiados. Asimismo, llevó a cabo los programas federales de prevención de la corrupción como abogado a bordo y usuario simulado, además de participar en la implementación del primer comité de ética en la Secretaría de la Gestión Pública. Actualmente se desempeña como directora de Investigación A, atendiendo observaciones derivadas de auditorías estatales y federales, y fortaleciendo los mecanismos de responsabilidad administrativa, como remitir a las Contralorías Municipales las observaciones de su competencia con los elementos del informe de presunta responsabilidad administrativa. Su compromiso con la integridad y la innovación y la rendición de cuentas la distinguen como una servidora pública con amplia experiencia en materia. El maestro Iván Uriel Villalpando Orozco es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, maestro en responsabilidad de los servidores públicos, cuenta con una maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque a gestión política por la misma universidad. Cuenta con 27 años de litigio en materia laboral, contencioso administrativo y en derecho administrativo disciplinario como defensor público en esas materias. Fundador en 2006 de las primeras defensorías públicas especializadas en responsabilidades administrativas de México. En la Dirección General de Defensoría Pública del Gobierno del Estado cuenta con más de 19 años como directivo proactivo, liderando proyectos novedosos como los procesos de certificación y normalización de competencias laborales de los perfiles de defensores públicos, impulsando actividades académicas a través de encuentros internacionales, seminarios, talleres, etc. Además, cuenta con certificado como instructor para impartir capacitación. Ha sido procurador del trabajo de los servidores públicos al servicio del Estado y los municipios, defensor de oficio en el Tribunal Contencioso Administrativo, hoy de Justicia Administrativa, y coordinador estatal de la Defensoría Pública en Responsabilidades Administrativas adscrita a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato. En este momento es director de la Unidad de Responsabilidades Administrativas de la Dirección General de Defensoría Pública en la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato. Cedemos el micrófono a la maestra Arcelia María González González, moderadora de este panel denominado Multiplicación Estructural de las Faltas Administrativas.
Muchas gracias, muy buenos días otra vez. De verdad es un gran gusto estar en este panel, me siento muy honrada porque hayan aceptado la invitación de poder discutir este tema, y tenemos tantos otros, pero este tema en particular de gran interés, estoy segura, para quienes nos acompañan, los diferentes estados, los diferentes municipios. Tenemos aquí en esta mesa bien representadas las contralorías municipales a través de Pedro Pablo y Andrea, y también el área investigadora Patti, y el área importantísima de defensoría, que también ya escuchamos, tiene Iván, y todas y todos con una gran trayectoria profesional y académica. Cuando me dijeron que la multiplicación estructural de las faltas administrativas iba a ser el tema del análisis de mesa, pues nos llegan de verdad, y estoy segura, a la mente muchos de los ejemplos que han vivido y que son cotidianos al día a día al momento de analizar las diferentes situaciones, los hechos, las conductas de funcionarios y funcionarios públicos. Pero en esto no solamente es eso, sino que además la reflexión de nuestras normas jurídicas y sus actualizaciones, que a veces hay que ir más allá de lo que dice la norma, decía desde el inicio, el retarla, e ir a ver a la intención del legislador. Una misma conducta, un solo hecho, puede tener, como decíamos en una charla previa académica, diversas opciones incluso para sancionar. Y esto tiene que ver con varios principios: el de legalidad, el de que no podemos juzgar dos veces a una sola persona por el mismo hecho, al tema de tipicidad, y en fin, otros tantos que seguramente vamos a poner aquí sobre la mesa. Sin hacer más preámbulo, yo quisiera que nuestros panelistas empezáramos con esta primera pregunta, si no tienen inconveniente, hablando precisamente del tema que nos reúne. ¿Qué otros aspectos podrían detonar una multiplicidad estructural de faltas administrativas? Si les parece bien, según lo estipulado en la ronda previa en donde se ve la participación, estaremos empezando por el maestro Pedro Pablo, le seguiría la licenciada Andrea Mejía Alvarado, la licenciada Patti Cabrera Hidalgo y por último el maestro Iván Uriel Villalpando Orozco. Tenemos en esta primera ronda, si no me equivoco, 20 minutos, si me hacen favor de poner también el conteo, si no me voy de largo, para poder empezar con la discusión. Adelante, Pedro Pablo. Sí, muchas gracias. Yo soy el primero, soy el iluminado, entonces por eso me toca a mí primero. Quisiera más o menos tratar de, no sé si tengo cronómetro, en la participación que me toca más o menos profundizar un poco sobre lo que es la multiplicación estructural de las faltas administrativas. Es un tema, como ya dijo la maestra, que se relaciona con los principios que tomamos del derecho penal que están relacionados con el derecho disciplinario sancionador. Y este principio de la tipicidad, que es por lo que, por ejemplo, ven en pantalla, yo siempre he utilizado este ejemplo o esta analogía de este juguete didáctico donde el orificio, digamos, la forma geométrica de esta cajita, pues es la falta administrativa y las pequeñas piececitas son las conductas que estudiamos. Entonces, las personas que están inmiscuidas en el tema de faltas administrativas, tenemos que tomar esa piececita y verificar si ingresa, si cabe, si entra en ese orificio. Si es así, entonces decimos que la conducta es típica y hay una falta administrativa. Si no encuadra en ninguna de ellas, pues no habrá falta administrativa. Entonces, derivado de esa forma geométrica es donde se genera la multiplicación de las faltas administrativas, porque por técnica legislativa todas estas están señaladas de forma alternativa. El legislador establece que, como dijo el maestro Arce, se pueden cometer de una u otra manera, da alternativas de diversos elementos de la falta y entonces la combinación que hacemos cada una de ellas es lo que nos da la multiplicación. La siguiente, si me pueden poner, quizá nos entendamos un poquito con un ejemplo real de una falta administrativa, que es el desvío de recursos públicos, del artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se puede hacer con cualquier falta, pero tomamos como ejemplo de ahí, de esta falta tenemos o se derivan diversos elementos que podemos desprender. La siguiente, por favor. Y ahí están desglosados. Tenemos conductas, ¿no? Es decir, autorizar, solicitar o realizar. El desvío de recursos se puede actualizar con cualquiera de estas y cada una de ellas es distinta. No es lo mismo autorizar que solicitar. Y en el medio comisivo también tenemos la asignación o el desvío.
no es lo mismo desviar un recurso público que asignarlo. Seguimos con el siguiente elemento, que es el tipo de recurso público, material humano o financiero, que tampoco no es lo mismo uno y otro. Y finalmente, tiene que ser sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. Entonces el legislador nos da cualquiera de estas opciones, con cualquiera de ellas se puede actualizar la falta administrativa. Cuando empezamos a combinar todas estas opciones es donde se empieza a multiplicar la posibilidad de la individualización de la sanción, es decir, una falta administrativa sería autorizar la asignación de recursos materiales sin fundamento jurídico, y otra muy distinta, realizar el desvío de recursos financieros en contraposición a las normas aplicables. Son dos supuestos totalmente diferentes, y entonces ese es solo un ejemplo, insisto, y hacemos la combinación con cada una de estas posibilidades, donde veamos esta palabra disyuntiva, que es una O, va a haber una alternativa, y entonces cuando hay más de una O hay muchas combinaciones. En el caso, como la decía Pati, gracias que me corrigió, son 36 combinaciones posibles de desvío de recursos. Entonces parecía que es solo un desvío de recursos, no, son 36 desvíos de recursos distintos o 36 formas de actualizarse el desvío de recursos públicos. Eso es esencialmente la multiplicación estructural de las faltas administrativas. Ya en el siguiente bloque pues hablaremos para qué nos sirve saber y conocer esto. Gracias, Arce. Ya creo que me pasé, ¿no? Sí se escucha. Muy en tiempo. Muchas gracias. Pero Pablo, seguiríamos entonces con Andrea. Gracias. Perdón, sí, Andrea. Perdón. Bueno, en seguimiento a lo que es la multiplicación estructural, es una realidad a la cual nos enfrentamos día a día los órganos de control interno. Comúnmente los ayuntamientos, derivado de sucesiones, hay temas importantes o de gran relevancia que son turnados a los órganos de control interno para su investigación. Cuando ellos nos lo remiten, nosotros nos encontramos en la situación de investigar esta presunta responsabilidad administrativa. Les pongo de contexto o ejemplificando cómo una sola falta puede generar o desprender más de una falta administrativa, es decir, un solo acto puede desprender una, dos o hasta tres en su momento responsabilidades. Y estamos diciendo en el caso de un servidor público que es encargado del proceso de contratación, ¿qué es lo que hace? Ok, designa la contratación para una empresa, la cual esta persona es su cónyuge, pero alterno a esto nos encontramos que no hacen el proceso de licitación correcto marcado por la ley. Aquí nos estamos enfrentando no únicamente a un tema de conflicto de interés. Aquí se viene la multiplicación de la falta en el aspecto de que existe un conflicto de interés, sería la falta número 1, que en primera instancia es por la cual nos la turnan al órgano de control interno. Pero ya sobre el proceso de investigación nos damos cuenta que no solamente existe esa falta, está también una falta que es por el abuso de funciones, porque este servidor público se extralimitó en atención de que no realizó el proceso marcado por ley. Y aún agregamos otra falta, que en este caso viene siendo lo que es la contratación indebida. Y esta es una realidad a la que nos enfrentamos de manera muy clara todos los órganos de control interno y sobre todo a nivel municipal. También algo muy importante y que debemos de analizar, y por ello la importancia también de este tipo de análisis en los temas, es cuando en la multiplicación de las faltas se da cuando un solo servidor público puede generar diferentes acciones que generen una falta administrativa. De hecho, ya hay una sentencia juzgada en el Tribunal Federal Administrativo donde un servidor público en funciones de tesorero realiza 27 transferencias a diferentes cuentas. Entonces estamos hablando que son faltas totalmente independientes, autónomas, y aquí estamos en un ejemplo real de lo que es la multiplicación de las faltas. También otra situación a la cual nos enfrentamos es la multiplicación de las faltas a través
de actos que son solidarios. Es decir, en el mismo ejemplo que puse del proceso de contratación, está la persona que ordena realizar ese proceso de contratación, aún sabiendo que aunque sea mi superior jerárquico, yo sé que no se realizó ese proceso de contratación que nos marca la ley. Entonces, aquí es tener muy presente lo que nos marca también la ley de responsabilidades. Nosotros también tenemos que cumplir, bueno, tenemos que cumplir con las funciones y con las encomiendas que nos son designadas propias a nuestro puesto. Pero también la ley nos especifica que si nosotros estamos de conocimiento o nos es encomendada una función contraria a la ley, tenemos que hacerlo de conocimiento, porque en el momento en que nosotros aceptamos la comisión o la realización de esta función sabiendo que es contraria a la ley, entonces nos estamos haciendo partícipes y corresponsables. Y aquí ya nos encontramos en el ejemplo claro de la multiplicidad. Es por eso la importancia de este tipo de temas y sobre todo del conocimiento de la ley misma, que es la que nos rige en el actuar como servidores públicos. Sí se escucha, ¿verdad? Muchas gracias, Andrea. Efectivamente, los temas que he puesto sobre la mesa seguramente serán cotidianos para quienes nos acompañan los órganos de control municipal, pero de mucha importancia y de reflexión. Pati, tú eres área investigadora. Tu visión es distinta a la que nos han expresado Pedro Pablo y Andrea. ¿De qué manera empieza la autoridad investigadora a clasificar este tipo de conductas para que pueda sustanciarse de manera correcta el proceso y de resolverse a su vez? Adelante, Pati. Gracias. Sí, licenciada, efectivamente son uno de los problemas que siempre nos han preocupado, que es la tipicidad. Además de que es uno de los argumentos muy recurrentes por la defensa cuando iniciamos un procedimiento disciplinario. Tomando en cuenta el tipo de desvío de recursos que mencionó el licenciado Pedro Pablo, ¿cómo es que nosotros en el área de investigación visualizamos la tipicidad en el caso del desvío de recursos para evitar alguna irresponsabilidad de nuestra parte al momento de iniciar un procedimiento disciplinario? Nuestra función primordialmente deriva de las observaciones que hacen nuestros órganos auditores. El auditor, cuando nos turna una observación, los elementos que nos da, los pongo en este recuadro a ver si se puede ver, es la legislación aplicable, que principalmente es la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, que en su artículo 57 ahí nos establece el tipo del desvío de recurso, porque señala que no se puede hacer ningún gasto si no hay una partida presupuestal. Ahí está, contrario, que sin fundamento jurídico. Otro de los supuestos que refiere es que esa partida no debe ser usada para otro fin distinto. Ahí está el desvío de recursos. Sin embargo, lo que nos proponen, lo que nos aportan nuestros auditores es tanto la ley como los hechos ya actualizados, como es la póliza, el contrato donde ellos advirtieron ese desvío o esa asignación. ¿Cuál es el reto para el área investigadora? Los tramos de responsabilidad. En el Poder Ejecutivo los cargos se dividen en secretario, subsecretario, director general, jefe de departamento y personal operativo. Nosotros reconocemos que hay dos tipos de responsabilidades, una responsabilidad reglamentaria, que es la que le da sobre todo al área administrativa la facultad para ejercer el recurso, y hay una responsabilidad operativa, que evidentemente sabemos que ni un titular es el que asigna directamente, ni un administrativo, dependiendo de la carga de trabajo que tenga, lo hace él solo, tiene un equipo. Sin embargo, no podemos llegar hasta ahí porque los manuales, los perfiles del puesto, las instrucciones con que se les da,
no tenemos esa claridad en que hayan sido el operativo el que incurrió en esa responsabilidad. Por otra parte, también los documentos que se utilizan para ejercer el recurso no son muy claros. En algunos casos advertimos que solo se establece una firma y con eso ya se autoriza el gasto, o formatos donde viene visto bueno, o formatos donde se establece realizó, supervisó y verificó. Todo esto lo tenemos que homologar para establecer que se asignó o que se desvió el recurso, y más a detalle si se autorizó, solicitó o elaboró. Toda esa complejidad nos resulta luego conflictual, porque al momento de diseñar la falta, donde siempre decimos, bueno, tenemos que empezar con el sujeto, verbo y predicado. El sujeto es el servidor público que solicitó, asignó o realizó. El verbo ahí es donde nos ponemos, o sea, ¿qué verbo le ponemos? Si en su perfil de puesto dice que es verificar, si su perfil de puesto dice que es validar. Incluso hay directores administrativos que tienen como facultad coadyuvar en el ejercicio. Actualmente hemos solo podido posicionar incluso hasta el amparo en 2 momentos. Al administrativo, cuando le acreditamos que ejerció recurso diferente al de la partida, y al superior jerárquico cuando en un contrato asignó recursos y este contrato no tenía los elementos que requería la ley de contrataciones. A ese nivel llegamos, aun y cuando en su defensa ambos servidores públicos, el superior jerárquico argumentó que el personal a su cargo fue el que realizó el contrato. Sin embargo, en el contrato no venía ninguna firma ni nada que sustentara. En el caso del administrativo, lo que argumentó era que el comité fue el que le autorizó cambiar la partida, tampoco lo acreditó. Entonces hasta ahí nos quedamos. La sanción que se le aplicó fue que se reintegrara el recurso que se desvió y un tanto más. ¿Qué es importante en esto? Tener muy desglosada los tramos de responsabilidad, para poder nosotros identificar plenamente al servidor público que ocasionó ya sea ese desvío o esa asignación indebida. Pero 3 elementos que siempre tenemos que tener en cuenta: que el servidor público tenga esa facultad de asignar, que su decisión sea la que realmente afecte el recurso público, que es en el que hemos aterrizado. La otra es que sí se haya dado el daño, bueno, que sí se haya dado el acto, y el otro es que sí sea contrario a la norma. Me quedé nada más con una duda, Pati. ¿La sanción fue solamente sobre el tema patrimonial? Sí, y aparte también se les inhabilitó. Okay. Muchas gracias. El interés del Estado sobre este tipo de conductas, por supuesto, es señalar y sancionar, y la retribución patrimonial que bueno, pues es el erario público, entonces el interés, como saben, es público. Esta es la visión. Sin embargo, sancionan la conducta, pero está el lado del servidor público, y esa es otra visión. Y por eso está con nosotros Iván, con esta visión de defensa del servidor público, de la servidora pública, que ha caído en un tema de carácter administrativo sancionador, y que bueno, pues tiene también este recurso de defensa. Distintas visiones, incluso la defensa va más allá de lo que estamos viendo nosotros como la propia normatividad, y que en esto, bueno, pues seguramente nos va a ilustrar. Entonces te damos la palabra, Iván, agradeciendo por supuesto las visiones que antecedieron. Muchísimas gracias, maestra. Muy buenos días a todas, a todos. Gracias por escucharme. Bien, yo voy a tratar de basarme en esta guía, porque si no me les voy en el tiempo. Yo creo que para todas las personas que hemos sido congregadas en estos 2 días,
principalmente para nosotros, es muy importante el artículo 6 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Por qué? Porque los entes públicos deben de mantener las condiciones estructurales, bueno, de idear, presupuestar y mantener las condiciones tanto estructurales como normativas para que el Estado en su conjunto funcione. En el caso de quienes ejercen la potestad sancionadora, es decir, para quien tiene la responsabilidad de individualizar una sanción, es decir, para el órgano interno de control, es necesario pues que funcione muy bien su área de investigación, con el personal adecuado, su área de substanciación y o resolución, que tengan el recurso material, el recurso administrativo, recurso tecnológico y desde luego el recurso humano. Pero además que este recurso humano cuente con un perfil de puesto específico, que tenga experiencia en la materia, ya en la práctica. ¿Por qué? Pues porque este ejercicio eminentemente nos debe de llevar a una práctica jurídica de individualización, de sanción, de aplicación de la norma. Por lo tanto, el perfil de puesto es importante y la preparación técnica jurídica. ¿Por qué? Porque se está aplicando el derecho en cada caso concreto, desde la investigación. Por supuesto, estos aspectos también se deben de cuidar en la defensa, ¿no? Un abogado chicanero, sea un abogado particular o un defensor público, no va a contribuir al control del servicio público. ¿Por qué? Porque también debe ser un especialista en el derecho, debe de cuidar que si la investigación arroja pruebas suficientes para acreditar una determinada falta, para valorar esas pruebas y la acrediten como candidata a ser sancionable, pues entonces el defensor no debe de oponerse a toda costa. El defensor debe cuidar solamente que en la individualización de la sanción se haga el ejercicio adecuado y se sancione en la justa medida. Desde luego, si no hay elementos que permitan valorar una prueba, que los hechos no corresponden a la falta imputada, pues también debe oponerse con conocimiento en la ley y con justa medida a que sea sancionada esa persona. ¿Por qué? Porque no hay elementos, no hay pruebas. Entonces, creo que también es importante el cuidar el perfil de quien ejerza la defensa. Fincar responsabilidad administrativa sin duda es una herramienta fundamental para garantizar el adecuado funcionamiento de la administración pública y el cumplimiento de las facultades, las competencias, las obligaciones, las prohibiciones por parte de las personas servidoras públicas en beneficio de la sociedad que estamos sirviendo. Sin embargo, no debemos pasar por alto también que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos prohíbe el determinar una sanción desproporcional, equitativa. Es decir, desde que empieza la investigación, la sanción se debe, o la falta administrativa debe irse tasando o graduando en la gravedad o en la no gravedad. Por lo tanto, creo que una parte importante de todo este proceso es la investigación.
¿Por qué? Porque en el procedimiento administrativo de investigación se debe de interpretar la norma aplicable, se le debe dar un valor a la prueba, se deben de apreciar los hechos y las conductas para que encuadren debidamente en un tipo administrativo específico, cuyos resultados finalmente serán lo que integra el informe de presunta responsabilidad. En otras palabras, el desempeño del cargo como autoridad investigadora exige un conocimiento y experiencia necesaria eminentemente jurídico. Se está en cada caso concreto aplicando la ley. Para efectos prácticos, la investigación en un procedimiento implica un ejercicio decisorio primario. Desde luego sabemos que no es definitivo, pero es la base para encauzar la imputación con el objeto de convencer a quien va a resolver que su posición sancionadora es procedente conforme a la normativa aplicable, porque este es el preámbulo a la resolución que ponga fin al procedimiento. No sé si más o menos me voy explicando, creo que hasta aquí dejaría mi participación en este primer momento. No, por supuesto, la verdad muy ejemplificativa, la visión de quien defiende al servidor público, dando cuenta de las distintas etapas, de cómo debe de tener minuciosamente bien establecida la investigación, de cómo la conducta en este tema que nos atañe hoy, que es de la multiplicidad, tiene que estar totalmente concatenada, incluso con diversas normas, incluso con la legislación que hoy nos hace con más rigor atender derechos humanos y que hoy no podemos estar exentos de lo mismo. Entonces, creo que al final se van a dar el tiempo para las preguntas, si no tienen inconveniente y en razón de tiempo, que creo que vamos bien. Yo seguiría con la segunda, dando después las conclusiones, si me permiten, para dar opción de tiempo. La segunda pregunta es: ¿cuál es la función práctica de la correcta individualización de la conducta a la falta administrativa? Lo decíamos desde un inicio, fundamental, el de legalidad, tipicidad, el de la correcta sanción, la proporcionalidad, perdón Iván, me decía, la taxatividad, que además es un tema muy de carácter penal, pero que eso tiene que ver es exactamente de que la conducta esté perfectamente diseñada por la norma, por el legislador, y que sea esa y no otra. Hoy pusieron ejemplos y yo tengo en la mente aquella conducta en donde el servidor público omite la declaración patrimonial, y en esa declaración patrimonial omitida existe un posible conflicto de interés, por ejemplo, ¿no? Y entonces la omisión, el conflicto de interés y además alguna otra dentro del propio, después incluso el aprovechamiento y demás, ¿no? Por ponerlo sobre la mesa, pero hay otras tantas. Hoy pusieron gran ejemplo. En esta ronda estará primero Iván, a quien le tocó concluir en la primera, la licenciada Patti Cabrera en la segunda, la licenciada Andrea Mejía Alvarado la tercera y el cuarto el maestro Pedro Pablo Cardona Maldonado. Igualmente tenemos la misma disposición de tiempo, que son 20 minutos, por lo tanto 5 minutos por cada uno, y empezaríamos entonces con el maestro Iván Oriel. Sí, cómo no, muchas gracias. Entonces continúo más o menos en la misma línea. La etapa de investigación de las faltas administrativas es fundamental para la individualización de sanciones al momento en que se resuelva. Yo creo que aquí es importante también señalar que se suele confundir la investigación de faltas administrativas con la actividad de fiscalizar o de auditar, y creo que no es exactamente lo mismo. Por aquí está un cuadrito que voy a tratar veo que aquí me comí una parte. En este cuadrito, para explicarme de mejor manera cuál es el punto al que quiero llegar, se van a ver el aspecto, la finalidad, el enfoque, la naturaleza, el resultado y la consecuencia de lo que es auditar, fiscalizar e investigar faltas administrativas.
En el auditar, la finalidad es revisar técnica y contablemente la gestión de recursos, en fiscalizar, supervisar y controlar integralmente la cuenta pública, y en la investigación de faltas administrativas, acreditar hechos y responsabilidades por la Comisión de Faltas Administrativas. El enfoque en el auditar es recursos públicos y su uso al fiscalizar el ejercicio global de la hacienda pública. De hecho, ayer veíamos un poquito más completo esto. Y en la investigación de las faltas administrativas, la conducta de los servidores públicos y de los particulares relacionados con un hecho de corrupción. Su naturaleza en la auditoría es un procedimiento técnico, en el de fiscalización es una función de control estatal, y en la investigación de faltas administrativas, función disciplinaria y sancionadora. El resultado de la auditoría, un informe de auditoría. En el de fiscalización, obviamente, un informe de fiscalización, y en el de investigación, el informe de la presunta responsabilidad administrativa. La consecuencia de la auditoría, observaciones y recomendaciones. En el de fiscalización, posibles sanciones, por ejemplo, administrativas o penales. Y en la investigación, la determinación de una responsabilidad administrativa para entonces solicitar la individualización de la sanción. De este cuadro, por cierto, ahí que incompleto, por eso lo leí. Entonces, podemos desprender que auditar y fiscalizar controlan el recurso y la gestión pública. Investigar faltas administrativas controla la conducta de los servidores públicos y de los particulares, de manera que la auditoría o la fiscalización pueden detonar una investigación por falta administrativa si detectan irregularidades, pero nunca la sustituyen. Y en muchos casos nos hemos encontrado que cuando llega una denuncia después de un proceso de fiscalización o de auditoría, el investigador omite hacer su propia pesquisa, replican exactamente lo mismo que encontró la autoridad que hizo la fiscalización o la auditoría. Entonces, estas tres actividades necesitan o requieren habilidades y conocimientos distintos. Por ejemplo, auditar, el manejo de normas contables, presupuestales y de auditoría, el análisis de estados financieros, técnicas de muestreo y de control, elaboración de informes técnicos. Fiscalizar es un poquito más amplio, más complejo, debe de tener un conocimiento de sistemas presupuestario y del gasto público, los análisis integrales de políticas públicas y de la gestión gubernamental, la redacción de informes legislativos, la capacidad de coordinar múltiples auditorías y pues, el marco constitucional para la rendición de cuentas. En la investigación se debe de contar al menos con el conocimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas o la correspondiente en su estado, sobre todo los aspectos procesales y jurídicos. Se debe de tener conocimiento en técnicas de investigación para poder realizar entrevistas, recolección de pruebas documentales, digitales, etcétera. La integración de expedientes debidamente fundados y motivados bajo el principio de legalidad, por ejemplo. Comprender los principios que estábamos platicando, ¿no? Como el debido proceso, la presunción de inocencia, que cuesta mucho porque el diseño normativo, que es de por sí complejo, parte de la presunción de responsabilidad. Desde luego el principio de legalidad, y uno muy importante que ya lo hemos estado tocando, incluso el de perspectiva de género, tiene que ver con respeto a los derechos humanos, que es fundamental, y la redacción de acuerdos, de oficios, de resoluciones o determinaciones primarias también. Entonces, en el ámbito disciplinario, para cumplir con la obligación de crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado,
en su conjunto, mediante la ejemplificación de conductas que merecen una sanción como una medida para inhibir la comisión de futuras faltas administrativas o actos de corrupción, sin contribuir a la multiplicación estructural de las faltas administrativas, porque muchas veces nos encontramos que los perfiles no tienen el conocimiento jurídico necesario o la preparación jurídica para aplicar el derecho, porque eso es el ejercicio que se hace desde la investigación, aplicar el derecho para encuadrar la falta administrativa. Entonces, el tener ese perfil nos permite de cierto modo entonces contribuir a evitar incluso la impunidad. De esta manera sí me voy a permitir leer las siguientes conclusiones, con esto ya terminaría. Para mí la primera conclusión de esto sería contar o presupuestar los recursos materiales, económicos, informáticos y humanos que cada órgano interno de control o defensoría necesite para determinar las responsabilidades administrativas de personas servidoras públicas, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, a través de los procedimientos de investigación, substanciación y resolución para su aplicación. Segundo, definir el perfil de puesto para el desempeño del cargo como autoridad investigadora, substanciadora, resolutora y defensora. Este instrumento que mínimamente debe de contener, como todos intuimos o sabemos, el objetivo general del puesto, las funciones específicas del puesto, la escolaridad requerida, la experiencia, capacidades generales y visión de gobierno, eso es muy importante, las capacidades profesionales y las capacidades técnicas específicas. El tercer punto, desarrollar programas de capacitación constante para cada perfil en particular, porque luego se dan capacitaciones generales que no nos aplican y no nos distinguen en el perfil que vamos a desempeñar. Es conveniente que se consideren, por ejemplo, las siguientes, y eso es un particular punto de vista en lo que la experiencia me ha dado. La capacitación de introducción al puesto conforme al perfil, que eso se nos olvida muy continuamente. La capacitación general del marco normativo de la función, sobre todo en estas áreas en las que el marco normativo es muy amplio. Lo mismo se puede ver un tema de obra pública que de educación, que de salud, etcétera, o fiscal y contable. Capacitación especializada para afianzar conocimiento y desarrollar mayores habilidades prácticas, eso es muy importante también. La capacitación en derecho procesal, en derechos humanos y la determinación de la sanción precisamente con perspectiva de género, porque ahora que tenemos cero tolerancia debemos de ser muy conscientes de cómo hacerlo. Y una capacitación práctica interinstitucional que siempre he tratado de promover, simulación de casos prácticos donde podamos estar todos los que intervenimos, ¿no? El investigador, sustanciador, el resolutor, el denunciante, la defensa, etcétera. Cuarto y último, implementar procesos de certificación periódica para asegurar el desempeño óptimo de la función como una forma de profesionalización constante que asegure la actualización técnica y profesional de la persona que desempeña determinado perfil de puesto, sobre todo porque la norma es cambiante y en estos últimos tiempos hemos visto muchos cambios normativos. Y de esta manera pues termino mi participación. Muchísimas gracias, espero haya contribuido al fin de este panel. Excelentes conclusiones, Iván. Nos quedamos con varias reflexiones ahí, nada más, coincidiendo con cada uno de los puntos. Decían que el primer acto de corrupción es optar o tener un puesto por el que no se es capaz, para el que no se tienen las credenciales suficientes. Entonces, eso como primero, pero después me quedé un poquito reflexionando y lo dejo aquí en la mesa, no tiene que ser llamativo porque además creo que el tiempo nos apremia. Nosotros decíamos en la materia penal que había un culpómetro. ¿Cómo le hacemos para que sea proporcional la sanción a la conducta, ¿no? Entonces, dijo,
eso es un tema muy subjetivo, incluso aunque tenemos el parámetro de la norma, pero qué tanto, y nos decía previamente la doctora Jimena, que ellos sancionan de la misma manera las leves, moderadas y graves, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros es una reflexión que tenemos que tener, porque tenemos también un normativo, como dices tú, que sigue cambiando. Las leyes también, y como los derechos, pues hay que, derechos humanos progresivos, y eso nos hacen modificar nuestra normatividad. Pati, no me quiero extender yo, la palabra es de ustedes. Adelante, por favor. Gracias. La función práctica que yo le veo a entender la multiplicidad estructural es que mi equipo lo tenga presente, que ellos entiendan que algún, como en este caso este artículo o esta falta tiene diversidad de supuestos en los cuales nosotros podemos cuadrar la conducta, y que esto no solo tenemos que analizarlo desde ese punto de vista, sino tenemos que correlacionarlo con las funciones, las actividades que tienen encomendadas los servidores públicos que intervinieron en ese hecho. Y con esto superar la duda razonable en la substanciadora. Lastima mucho que nos resuelvan por duda razonable y por falta de tipicidad. Lo entendemos como una lección muy fuerte de que no fuimos lo suficientemente específicos, estudiosos, prácticos, para identificar ese momento exacto. Hace un momento la doctora exponía de para qué servía un procedimiento disciplinario. Ella decía para conocer la verdad. Es muy cierto, lo comparto, pero también yo pensaba que también sirve para disuadir. Disuadir porque cuando el servidor público en su defensa o al momento de la audiencia puede reflexionar y puede mejorar sus procesos, y esto contribuye al control interno. En la medida, comparto lo que mencionaba el licenciado Iván del artículo 6, ese nos debe de regir. Todo ente público estamos obligados a crear condiciones estructurales y normativas para el buen funcionamiento del Estado, y menciona, y en consecuencia el actuar ético y responsable del servidor público. Ahí empieza nuestra tipicidad, al establecer qué condiciones normativas tenía el servidor público para que haya actuado de esta manera. Si no hay una condición estructural normativa clara, difícilmente yo le voy a poder sostener una responsabilidad en la primera, en la segunda y en todas las instancias. Y puede revertirse en mi contra pues un abuso de autoridad, porque también soy servidora pública y tengo que tener esa precisión de que al momento de que yo inicio un informe, presento un informe de presunta responsabilidad, es un acto de molestia para un particular, y tengo que tener muy claro esa parte. Y por otro lado, aparte de conocer la verdad, también, ahora sí como cirujano, incidir en la persona que realmente desencadenó esa falta. Esa es la importancia que yo le doy al tema, y que pretendo cada día compartírselo a mis compañeros, porque dependo mucho de su experiencia y de su disposición para que mi área pueda tener buenas actividades y buen éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Híjole, el tema último de gran peso. Yo también soy funcionaria pública. Yo también tengo responsabilidades por sancionar. El auditor se vuelve auditado también. Entonces, esto nos exige con más ánimo, con más profesionalización, el que nuestros procesos sean, decíamos nosotros que queremos que sean casi perfectos. Pero dejaste sobre la mesa varios temas. Uno, el principio, el de presunción de inocencia. Dos, pusiste el de la toda duda razonable, pero también sobre ese mismo, y nos dejaste entrever cómo combatimos la impunidad, cómo estos dos, en ese balance, no dejan impune una conducta que el Estado le duele y que además tiene que sancionar y señalar, porque es ejemplificativa, podríamos decir. Entonces, híjole,
y la responsabilidad, decíamos, y subrayo, de funcionarias y funcionarios públicos para cumplir con nuestro deber. Y dices tú, en esa balanza de querer no excederse, pero cumplir a cabalidad con la encomienda dada de investigar a fondo. Entonces, sobre la mesa, y sigue Andrea, si no me equivoco. Adelante, Andrea. Sí, coincido con mis dos antecesores en el uso de la voz. El tema de la multiplicidad de las faltas, yo creo que deja dos puntos importantes. El primero, el perfil idóneo de las personas que se encuentran dentro de una unidad de investigación. Y hago mucho énfasis en esto porque bien cuando nos turdan una presunta responsabilidad administrativa derivada de una auditoría, tenemos que tener la capacidad técnica, la profesionalización para poder realizar el proceso de investigación, no precisamente por la observación generada, sino la investigación desde el inicio del proceso. Y vuelvo a retomar el ejemplo que puse en mi primera intervención. Si fue desde la contratación de alguien indebido con el cual yo tengo un conflicto de interés, entonces tengo que realizar la investigación desde su inicio hasta su final, para realmente poder determinar cuáles son las faltas que se cometieron en este acto. Por eso sería la profesionalización, punto número 1. 2, el consolidar la participación o la correlación con interdependencias. Porque derivado de esta falta, sabemos que cuando hay la multiplicidad, muy probablemente vamos a estar relacionados o en interacción con otras dependencias. Y bien lo mencionaban, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando ya en su momento si existe un delito o una falta de tipo penal, por mencionar algunas. Y tercera, y muy importante, que me gustaría comentar, sería el establecer ya manuales que nos permitan poder realizar un correcto proceso de investigación dentro de los órganos de control interno. Lo apago y lo prendo, ese es el tema. Muchas gracias, Andrea. Creo que estamos bien en tiempo. No alcanzo a ver, Pedro Pablo, pero tenemos tiempo. Ah, pues muy bien. Adelante, Pedro Pablo. Muchas gracias. A ver, ya la anterior intervención mencionaba un poquito lo que es la multiplicación estructural de las faltas administrativas. Ahora quisiera hablar, bueno, qué incide, cómo nos sirve las conclusiones, para qué sirve conocer esta multiplicación estructural. Lo tienen ustedes en pantalla, ya lo dijo la maestra Arce. Si queremos respetar los principios de debida fundamentación, motivación, principio de taxatividad o exacta aplicación de la ley, no podemos aplicar por analogía o mayoría de razón, el de legalidad, ¿no? Que solo podemos sancionar las conductas que están expresamente establecidas en la ley, el principio de congruencia de las sentencias, el non bis in idem, no sancionar dos veces la misma conducta, entre otros tantos principios. Para eso es importante conocer la multiplicación estructural, para saber distinguir de un supuesto a otro, porque si no lo aplicamos correctamente, si no encajamos esa piececita que veíamos al principio de manera correcta, vienen los problemas. Viene Iván Uriel con su gente y nos va a impugnar, y ya vi que está ahí el maestro Arturo Lara y nos va también a revocar nuestra sanción, porque no es lo mismo, regresando al ejemplo del desvío de recursos, porque es un ejemplo, podemos aplicar en cualquier falta administrativa, lo tomamos como ejemplo, pero esto aplica para cualquier falta administrativa. Pero no es lo mismo autorizar que realizar. Si nosotros queremos o solicitamos la sanción para un servidor público porque dijimos que realizó un desvío de recursos, cuando no lo realizó, si no lo autorizó, entonces vienen los problemas. Y caemos también, por ejemplo, con la doctora Jimena Flechas, y le vamos a pedir una sanción por hostigamiento cuando estamos en presencia de un acoso sexual. Y no es lo mismo el hostigamiento que el acoso sexual. Y si nosotros le pedimos por hostigamiento y es acoso, vienen los problemas, ¿no? Ya la de reclasificación, bueno, es otro tema, pero aquí está la doctora Flechas que no me deja mentir.
hay que encuadrar la conducta perfectamente en el supuesto jurídico. Esa es la taxatividad. Y tenemos, desde la investigadora, sustanciadora y resolutora, tenemos esa obligación. Entonces, conocer la multiplicación y saber que hay distintos supuestos nos va a ayudar, ¿verdad? Porque si nosotros fundamentamos en el desvío de recursos 56, artículo 56, pues sí, pero el 56 tiene 36 supuestos, dime cuáles de esos 36 estás tratando de encuadrar la conducta. Y si no lo decimos, insisto, viene Ibar Uriel y nos va a impugnar. ¿Estamos? Esa es la primera gran utilidad que tenemos conocer de la multiplicación estructural. Y la segunda, ¿cuál es? La segunda nos va a ayudar para encaminar desde la investigación, porque conociendo estos distintos supuestos, la forma de probarlo, de acreditarlo, no es lo mismo. No es lo mismo acreditar, regresando al ejemplo, insisto, un desvío de recursos financieros a un desvío de recursos humanos. Son cosas totalmente distintas. Un recurso público humano y un recurso público financiero son dos cosas distintas. Por lo tanto, se prueban de forma distinta. La situación documental, la testimonial y todo son distintas. No podemos tratar de acreditarlo de la misma manera. Entonces, hay que conocer la multiplicación estructural, hay que conocer el supuesto concreto, volviendo al ejemplo de los 36, cuál es el que yo considero que se está actualizando y entonces cómo lo voy a probar, ¿sí? Que como ustedes lo ven, se conoce como la teoría del caso, que es otro tema bastante interesante que no nos da el tiempo para platicar sobre qué es la teoría del caso, ¿no? A ver si en otra ocasión se puede dar, pero nos va a orientar, esta multiplicación estructural nos va a orientar hacia dónde debemos de encaminar nuestro esfuerzo probatorio para no perder tiempo buscando pruebas que nos dan, ¿no? Entonces, esa es la segunda gran utilidad que tiene conocer de la multiplicación estructural, ¿no? No me extiendo más porque creo que ya me excedí. Gracias, estamos de en tiempo, estamos en tiempo. Gracias. Muy bien, entonces, si no me equivoco, lo que sigue en el panel, después antes de las conclusiones, son preguntas del público. Paco, adelante, por favor. Si es que las hubiera. Agradecemos la participación de nuestra moderadora y de los panelistas y en este momento iniciamos con una ronda de 2 preguntas. Los compañeros con el micrófono se acercarán a aquellos que levanten la mano y recuerden que aquellas personas que quieran emitir algún cuestionamiento lo puedan redactar con su correo electrónico para que se les puedan entregar a los ponentes y entonces ellos puedan dar respuesta en su debido momento. Bueno, buenas tardes. Yo tengo ahí una duda. Nosotros venimos de un órgano interno de control de un municipio pequeño, en donde lo que menos nos dan es mucho recurso económico y humano. Y en los procedimientos administrativos, la autoridad investigadora requiere normalmente de un profesionista para realizar los dictámenes, ya sea de obra o de contabilidad, de acuerdo a la investigación que se esté realizando. Los presidentes municipales son quienes proponen o a su propuesta queda nombrado el contralor. No hay autonomía por parte del órgano interno y normalmente nos dicen pues que el director de obras o sus auxiliares realicen los dictámenes. Entonces, como que ahí ya no tenemos como ese debido proceso para poder hacerlo, ¿no? Esa es una. Y preguntarles que esto ya nos originaría a lo mejor ser motivo de algún recurso legal en contra de una investigación si se demuestra que esos dictámenes vienen emitidos por los mismos funcionarios que se encuentran dentro de la administración. Y 2, ¿cuál es su visión respecto a este tema de que los contralores pues son propuesta del presidente? La 1, ¿quién quiere contestar la 1? Adelante, Pedro Pablo. A ver, ¿cuál contestamos? Mira, empezamos por la última pregunta. Conforme ahora la ley para la administración y gobierno del municipio establece que los contralores son electos por un comité municipal ciudadano.
en el cual se hace una convocatoria y se hace una terna y esta se manda al ayuntamiento y el ayuntamiento de esa terna es el que decide, incluso pues duran 5 años en su encargo para poder brincar la administración. Esa es la forma como se ha pretendido evitar esta situación de que estén, digamos, ligados el contralor con la administración municipal. Esa es la forma que se ha pretendido evitar esta circunstancia. Y de los otros temas, bueno, efectivamente los municipios pequeños tienen muchas dificultades por presupuesto y demás, y el tema de que quien hace el dictamen sea, digamos, la misma institución de quien le está revisando, pues claro que no es lo más adecuado y correcto, y en su momento, bueno, pues se puede dar un tema de una responsabilidad administrativa para las autoridades investigadoras y sustanciadoras, que también existe faltas administrativas específicamente para ellos, que incluso, por ejemplo, simular una falta grave, simularla con falta no grave es una de las sanciones que podría darse, entre otros supuestos, pero sí hay formas legales para poder visualizarlo, pero entendemos que es una problemática de los municipios pequeños, no sé qué municipio sea exactamente, pero entendemos que así se puede tratar de disminuir este tipo de circunstancias. Pati, si nos haces favor también de contestar. Sí, sobre ese tema de que sean la propia dependencia la que emite el dictamen, aquí mi primera pregunta es, ¿cómo es que ustedes los auditaron si no tienen personal para auditarlos? O sea, ustedes revisan la obra y luego, o ellos se autorrevisan. Normalmente quien nos remite las observaciones son las auditorías superiores del Estado. Cuando no son graves nos las turman. Bueno, yo vengo de Puebla y pues sí, el municipio que representamos es pequeño, es Zapotitlán, Puebla. En Puebla nuestra ley orgánica pues sí refiere que es a propuesta del presidente municipal quien nombra el contralor. Digo, no es el caso como el de ustedes, pero nos lo vamos a llevar de tarea para proponerlo. Ajá. Bueno, ¿cómo le hacemos nosotros cuando me turna a mí la Auditoría Superior del Estado una observación derivada de obra? Generalmente ellos traen ya el dictamen de obra. Si yo requiero corroborar lo que ellos me señalaron, pues no se lo pregunto al área auditada, se lo pregunto a ellos. Bueno, aquí a diferencia yo sí tengo un área de obra, la que nos precisa, pero en los casos cuando nos señala SEC un dictamen que no es claro, pues generalmente archivamos, porque si ellos no, que son los que imputan, no tienen la claridad sobre la observación que nos están turnando y el dictamen no lo soporta, yo no tendría otro elemento o mi investigación ya sería una doble auditoría. Sí. Muchas gracias. Es un tema muy interesante. Hay municipios en nuestro país e incluso en el estado en donde la capacidad de las contralorías se reducen incluso a una persona y siempre está sobre la mesa eso, ¿no? Son las 3 autoridades que finalmente se constriñen en 1 o 2 personas, o los procesos se construyen solamente a 1 o 2 personas, que yo creo que es un tema de reflexión que no solamente tendríamos que llevar a la operatividad, sino a la norma, ¿no?, que obliga. Entonces, el ver a las contralorías como, y que eso es interesante, ¿no?, de qué manera son designadas, siempre ha sido tema de discusión. Si me permiten inmiscuirme en la pregunta, porque hay distintas visiones. Una, aquella de sanción, la sancionadora, las contralorías que sancionan, que persiguen y que demuestran que esa es su labor primordial, y la otra es las contralorías que prevén, que acompañan, que por supuesto señalan, que acompañan. En ese acompañamiento no se trata de permitir, sino se trata de señalar para que no haya una sanción,
para que finalmente el curso del recurso llegue a donde debe ir y que las conductas de las funcionarias y los funcionarios públicos no se den. Entonces, un nuevo paradigma, decíamos, en este nuevo paradigma en donde las contralorías no son vistas como aquella Inquisición, porque además en la reflexión final es si realmente fueron aquellas con esa visión inquisitoria efectivas, si inhibieron conductas, si sancionaron como debían, si era realmente el partido opositor al alcalde lo que debía de hacer finalmente. Entonces, es una reflexión aquí en mesa, que cuál es la designación efectiva, cómo debe hacerse y qué debe hacerse. Yo creo que la ventaja de las normas es esto, ¿no? Que nos permiten adecuar la realidad social y hacer en las reflexiones si funcionan o no para lo que fueron creadas los órganos de Contraloría, ¿no? Que son fundamentales en la administración pública, fundamentales. Muy bien. A otra pregunta, ¿había alguien más que quería preguntar? Sí, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Holguín y vengo de Villa Purificación, Jalisco. Es una pregunta para todo el panel. Es un tema de interés nacional que tiene que ver con el tema precisamente de lo que es anticorrupción, que es el tema pues de las circunstancias donde se nos han determinado grupos de narcotráfico como terroristas, que tiene que ver con las circunstancias de Estados Unidos con México. Quiero preguntar cuál es su postura. Ayer hubo una ponencia respecto del riesgo del contralor o de la investigación misma. Es un tema actual, es un tema que incluso hoy en día tiene que ver con el presidente de la Cámara de Diputados y senadores que son señalados. Entonces, sí me gustaría saber ese punto de vista. ¿Por qué? Porque es un tema de política internacional que impacta directamente con el tema anticorrupción, ¿verdad? Y otro tema muy singular que tiene que ver, venimos de Villa Purificación, donde él mismo fue señalado como un tema de política, el gobernador, como el tema de que se presentó los Alegres del Barranco en Villa Purificación. Fue un tema incluso a nivel nacional, que fue tópico, pero es un tema más comercial de medios que lo que realmente ocurrió en dicho concierto. Este tema sí es importante incluso porque Puebla actualmente tiene una nueva modificación respecto precisamente a los medios de comunicación, lo que comparten respecto de lo que es precisamente que puedan sostener. Esa sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere contestar la pregunta? Lo de anticorrupción, lo de los grupos terroristas, creo que eso se refiere mucho al derecho internacional, un tema federal, y afortunadamente mi competencia es estatal en el Poder Ejecutivo. No podría opinar sobre ese tema porque no es parte de mis actividades. Hay una disculpa, pero mi actividad se limita a las faltas administrativas en cuanto al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. Muchas gracias. Iván, creo que querías decir algo. Sí, bueno, es que habría que especificar un caso concreto. Quiero pensar a lo mejor en un proveedor de gobierno estatal, municipal o federal que esté enlazado al crimen organizado. No sé si sea por ahí la pregunta. Pues la verdad es que ahí yo creo que en defensa y en substanciación, en investigación y resolución, etcétera, de ese tipo de faltas administrativas por corrupción, definitivamente pues se tendrían que tratar con mucho cuidado, procesalmente hablando, personalmente hablando con mayor cuidado, porque sabemos pues que de pronto, al menos lo que se dice en medios, pues todos corremos riesgo por
por haber inmiscuido a alguien que se dedica a esas actividades a un procedimiento sancionador donde pues se le puede quitar la posibilidad de seguir haciendo negocio o lavando dinero. Si va por ahí, pues la verdad es que todos estaríamos expuestos. Afortunadamente creo que en el ámbito que nos movemos nosotros no se ha dado a ese grado, entonces es difícil poder opinar. A veces es más sencillo con un caso concreto ya ejemplificado. De acuerdo, muchas gracias por sus intervenciones. Ha sido para nosotros un gran honor tenerlos aquí, para mí en lo particular, porque sé de su trayectoria, de su compromiso, de la profesionalización con que desempeñan su labor. Esto nos podría dar para mucha mesa. Yo estoy segura que si invitáramos también a la experiencia que tienen quienes nos acompañan en este congreso, pues estaría esta mesa súper nutrida. Sin embargo, quisimos ejemplificar con la experiencia municipal, con la Defensoría y con la parte investigadora, cómo se llevan los procesos. Efectivamente, el área importantísima que tenemos, que es la de auditoría, la que ve, la que revisa, las que tienen en su expertise precisamente el de poder sacar indicios, que entonces se pase a la parte jurídica o legal, así es como la Secretaría de la Honestidad está diseñada. En esa subsecretaría primero está la auditoría con su especialidad incluso entre obra y lo que significa las adquisiciones o el uso de recursos públicos, y de ello después pasa al área jurídica, el área jurídica que inicia con una denuncia, un proceso que tiene que ver con la denuncia, la investigación y precisamente el iniciar apenas después de ello, si no me equivoco, aquí están los dos subsecretarios y los directores, y que esto de sus conclusiones podríamos, si son conductas no graves, como decía ayer también la propia auditoría, lo explicaba Pati, entonces nosotros sancionamos. Si las conductas son graves, como me imagino también aquí ya saben quienes nos acompañan, pues entonces se va al Tribunal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía Anticorrupción. Lo bueno es que aquí también ya está el Tribunal de Justicia Administrativa, ya nos van a dar su ponencia, aquí está ya el magistrado que además tiene la sala especializada y que ya va a ser la siguiente exposición. Como resultado de esta mesa tenemos 1 minuto Iván, 1 minuto Pati, 1 minuto, si quieres empezamos de este lado, concluimos con Iván, 1 minuto para conclusiones, Pedro Pablo, Andrea, Pati e Iván. Andrea. Gracias. Pues como conclusión, repito, la profesionalización de las personas que integran los órganos de control interno para poder atender todas estas situaciones que se nos presentan de manera cotidiana, como es la multiplicidad, que solamente es una de las tantas situaciones y de las realidades que nos enfrentamos día a día los órganos de control interno. Sí, muchas gracias. Bueno, pues reiterar la importancia de estos principios de la tipicidad, que, insisto, la multiplicación estructural nace del tema de la tipicidad y no perder de vista, porque cuando platicamos del tema visualizamos que sí se da mucho esa problemática donde no se especifica, donde se fundamenta de forma muy genérica en el simple artículo, pero no se hace ese ejercicio de individualizar, especificar entre todos los supuestos cuál es el que se da. Es un tema que se da día a día. El magistrado Arturo no nos dejará mentir, muchos asuntos se vienen abajo por ese tema. Por eso consideramos oportuno sacar a flote este tema para darle la importancia relevante. Muchas gracias. Bueno, para concluir, sí considero nuevamente que es muy importante tener presente esta forma de diseño que tiene nuestra ley para poder tener un acercamiento más directo, una precisión más directa sobre la observación que les vamos a hacer a los servidores públicos.
siempre cuidando el principio de presunción de inocencia y sobre todo también evitar la impunidad. Muchas gracias. Iván. Bien, reitero, yo creo que ya está dicho, el cuidar los perfiles, sobre todo jurídicos, la profesionalización constante, la experiencia práctica de quien va a ejercer determinado cargo y la certificación constante, también las prácticas interinstitucionales nos van a permitir el desempeñarnos adecuadamente, el poder individualizar una sanción, el saber cómo realizar una investigación en la que tenemos que identificar un hecho y ese hecho meterlo en el cubito, en la figura adecuada, es decir, en cuál de los tipos administrativos que describen la falta cabe ese hecho y posteriormente cómo determinar según la gravedad una sanción. Este es un ejercicio eminentemente jurídico y por lo tanto le apuesto a la profesionalización. Muchas gracias. Ya para concluir entonces, decir que bueno, como ustedes saben, este congreso tiene una certificación oficial hecha por el IECA, entonces quienes estamos aquí vamos a tener también la oportunidad de ponerlo en nuestro currículum. Para concluir, la correcta individualización da certeza jurídica, según lo que me han dicho en la mesa, protege incluso los derechos del presunto infractor, evita sanciones injustas o indebidas, mejora la calidad del procedimiento sancionador, un tema también sería el tema del tiempo, ya por el tiempo no nos da, y fortalece la legalidad y la legitimidad de las resoluciones. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por esta mesa, siempre aprendemos, yo me declaro alumna también, y bueno, les agradezco aportar su experiencia y conocimientos a nombre de la Secretaría de la Honestidad, de la Alianza, que aquí está Pedro Pablo, y bueno, pues concluimos entonces esta mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación en este panel y a continuación el licenciado Juan Carlos Santamaría Hernández, Contralor de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, el licenciado Ricardo Cortés Morales, Contralor Municipal de San Felipe, el licenciado Heriberto Ramos Lara, Contralor Municipal de Apaseo el Grande, el Contador Público Felipe Alejandro Grande Frías, Contralor Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, y la Contadora Pública María Ilse Martínez Recendis, Contralora Municipal de Tarandacuao, subirán al escenario para hacer la entrega de un reconocimiento tanto a nuestra moderadora como a las y los panelistas. Vamos a brindarles por favor un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para ellos, para la maestra Arcelia María González González, el maestro Pedro Pablo Cardona Maldonado, la licenciada Andrea Mejía Alvarado, la licenciada Patricia Cabrera Hidalgo y el maestro Iván Uriel Villalpando Orozco.
A continuación, tendremos un receso de 30 minutos para dar inicio posteriormente con el panel Medios de impugnación en procedimientos de responsabilidad administrativa en punto de las 12:30. De igual forma, se les pide a las personas Emigdio Moncada Saavedra, Fidel Armando Ruiz Ramírez y Óscar Alfredo Silva, por favor, de proporcionar su CURP